En este vídeo vamos a indicar y a dar algunos fundamentos y rudimentos de otro de los paquetes más utilizados y más populares en R para la visualización de datos, que es Lattice, que ha tenido cierto uso, pero que está también siendo reemplazado bastante por ggplot, pero que conviene conocer, ¿no? En este caso, la complicación o el secreto que tiene Lattice es que tiene una sintaxis un poquito más complicada y que hay que dominar un poquito para poder manejar bien el paquete, ¿no? Y para ello, pues bueno, como introducción nos vamos a ir a uno de los tantos documentos de ayuda que tiene R en cuanto a la visualización de datos, para ver un poco qué es lo que queremos contaros, ¿no? Porque la sintaxis que tiene las instrucciones que se le tiene que dar al paquete Lattice para que nos haga los gráficos que queremos, toma la siguiente fórmula que os pongo aquí. Primero le tenemos que decir el nombre de la función, que viene asociada a un tipo de gráfico distinto, histograma, bwplot, si queremos hacer un box and whisker plots. Luego le tenemos que decir los nombres de las variables expresados como una fórmula, y luego vamos a ver algunos ejemplos, y finalmente decirle esas variables en qué marco de datos, en qué objeto de datos están, ¿no? La complicación que tiene es cómo expresamos esa fórmula. Generalmente, si por ejemplo tenemos un gráfico univariante donde por ejemplo queremos hacer un histograma y solo necesitamos una variable, vamos a iniciarlo diciéndole con una virgulilla, que la vamos a ver varias veces a lo largo de este curso, y a continuación el nombre de la variable cuantitativa, que en este caso pues la expresan aquí como una X. Y opcionalmente y separado por una barra le vamos a decir cómo queremos que nos divida el gráfico en función de una o más variables factoriales, que en este caso nos está expresando pues con una A refiriéndose a una variable factorial. En el caso de que sean gráficos bivariantes, por ejemplo los gráficos de dispersión, la fórmula por la cual lo vamos a expresar es una variable virgulilla en función, es decir, en función de la otra variable. Y luego, una vez más, pues podemos separar en varios gráficos, uno por cada variable factorial que nosotros le indiquemos, ¿no? Y esto lo vamos a indicar con una barra. Vámonos a RStudio para daros unos ejemplos un poquito más concretos, ¿no? Ya conocéis en este caso el paquete, los datos de Iris, que ya habéis hecho del ejercicio de visualización de datos con el gráfico de datos, que nosotros pues lo vamos a cargar para que nos aparezca aquí en nuestro entorno de trabajo. Vamos a ver cómo son esos datos para recordarlo. Tenemos, recordamos, 4 variables numéricas, variables morfológicas de 3 especies del género Iris de plantas, que es lo que vamos a utilizar a partir de ahora. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, evidentemente, es instalar Lattice. Vamos a instalarlo. Bueno, esto le vamos a decir que no, porque no necesitamos reinstalar nada. Y vamos a cargar el paquete. Bien, ya tenemos Lattice cargado, y ahora vamos pues con esa formulación de la sintaxis que tenemos que realizar, ¿no? Por ejemplo, lo primero que queremos hacer es un histograma, con lo cual solo vamos a utilizar una variable. Bueno, en este caso pues la función es bastante intuitiva. Antes utilizábamos hist, ahora con Lattice vamos a utilizar histogram. Y iniciamos con virgulilla, que es este símbolo que tenéis aquí, y que normalmente, si no tenéis ninguna variación del castellano del teclado, con la tecla Alt-GR y el número 4 del teclado numérico la vais a poder escribir. Y ahora vamos a decirle cuál es la variable que nosotros queremos utilizar. sepal.length, por ejemplo. Especificamos también dentro de los parámetros de la función histogram que queremos utilizar el marco de datos Iris. Ejecutamos y nos sale aquí pues nuestro primer histograma, que por defecto pues tiene esta pinta, ¿no? Y esta es la fórmula más básica, ¿no? Iniciamos con virgulilla y luego una sola variable. La siguiente opción que teníamos en cualquier caso era, vamos a repetir la operación,
length, pero en este caso queremos que nos cree un histograma distinto en función de cada una de las especies que hay. Y para ello vamos a hacer altgr número 1 para escribir esta barra vertical y le vamos a decir que nos separe histogramas por cada una de las especies, porque especies pues es una variable factorial. Repetimos data iris y efectivamente nos debería salir los 3 histogramas, ¿no? Donde se ve claramente que hay una segregación muy clara de la longitud de los sépalos en función de la especie. Y este, digamos, es una de las grandes fortalezas de Lattice, que fue uno de los primeros paquetes que fue capaz de separar, o de tener en cuenta de una manera bastante eficiente en cuanto a la visualización, pues las variables factoriales para separarlo, ¿no? Bueno, esto en cuanto a lo que es un gráfico univariante. Lo único que, bueno, pues tenemos varias opciones más, como pueden ser los box and whisper plots o los diagramas de dispersión cuando estamos hablando ya de bivariantes, que es lo que vamos a hacer pues a continuación, ¿no? De todas maneras, pues antes vamos a ver algunos ejemplos más para que veáis pues cómo se pueden ver otros. bwplot pues nos va a hacer un box and whisker plots, un diagrama de caja de bigotes, que vamos a hacer ahora pues con petal length. Vamos a separarlo también por especies. Data igual a iris. Y aquí efectivamente pues nos pone un diagrama de caja de bigotes pues un poquito de una manera estéticamente muy distinta de lo que teníamos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? O podemos hacer también pues un density plot. Antes teníamos que hacerlo creando primero una función de densidad, pero ahora con este simplemente density plot nos lo va a calcular por defecto. Volvemos a hacer lo mismo. En este caso pues vamos a hacer petal width. A ver qué nos sale. Bien, nos dice que no lo he encontrado porque me ha faltado especificarle el dataset de donde yo quiero sacarlo. Efectivamente pues nos sale. Estos dos picos nos está indicando que efectivamente aquí ya hay una segregación de especies. Sabemos que hay 3 y que son morfológicamente muy distintas por lo que hemos visto en el ejercicio anterior, ¿no? Bien, ahora si quiero yo hacer un diagrama de dispersión teniendo en cuenta 2 variables, pues lo vamos a expresar de esta manera. Petal length en función de sepal length. La i nos la va a poner en esta primera variable que yo le he descrito y la segunda en esta. Vamos a decir que nos lo segrega de nuevo por especies. Vamos a decirle que los datos de estas variables se encuentran en el dataset iris y ya nos segrega 3 relaciones distintas, ¿no? Donde vemos que la relación no tiene por qué ser siempre tan lineal ni tan creciente, ¿no? En el caso pues de iris setosa pues no es tan común. O hay otras variables otras funciones también bastante útiles, como por ejemplo es un scatterplot matrix, donde directamente yo le voy a decir únicamente el dataset. Esto lo que va a hacer es crearnos una matriz con todas las relaciones de las variables tanto cuantitativas como cualitativas, ¿no? que veis que son estas de aquí, pero en las cuantitativas pues sería el equivalente a la función por defecto de plot cuando tengamos en el paquete gráfico básico. De todas maneras, pues igual podemos volver a personalizar varias cosas del gráfico como veíamos antes, ¿no? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Si yo, vamos a copiar la fórmula y los datos donde quiero, de qué quiero hacer, pero ahora, después, voy a poner aquí pues algunas de las cosas que nuevamente que quiero personalizar. Por ejemplo, el título. Con main, con el parámetro main, le meto una cadena de texto para que me saque un título y ahora pues las etiquetas xlab que me diga que son pues sépalos y lab que sean petal, y así me va a sacar pues los nombres de
de los ejes. Efectivamente, relaciones morfológicas, pétalos, sépalos y aquí los nombres de las variables. Y por último, para terminar con este vídeo y que conozcáis la existencia de este paquete, pues simplemente podemos ver cuáles son las opciones por defecto que nosotros vamos a poder personalizar, como es por ejemplo el tipo de símbolos y los comandos que tenemos que meter, ¿no? Superpose symbol para el tipo de símbolos, los colores, cómo se pueden añadir líneas, colores, etcétera. Y con Lattice esto es todo, puesto que no vamos a ver en profundidad estos paquetes, sino que nos queremos centrar, como decíamos, en